Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas sean al segundo foro universitario, análisis y propuestas a la iniciativa de reforma al artículo 159 y derogación de la fracción 19ª del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, así como de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California Sur y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Agradecemos la presencia de nuestras personas que nos acompañan como ponentes, invitados, autoridades universitarias y, por supuesto, a todos ustedes, estudiantes de la extensión académica en el municipio de Los Cabos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quienes hacen posible este evento. A continuación, presentaré a los integrantes de nuestra mesa de honor. Diputada de la 17ª Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, diputada Lupita Vázquez Jacinto. Fiscal especializado en combate a la corrupción en el Estado de Baja California Sur, maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California Sur, maestra Virginia Onís Rivera Calderón, y que además es su cumpleaños. Maestro en Ciencias Juan de Jesús Pérez Agúndez, director de la Extensión Académica Campus Los Cabos de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias por recibirnos. Profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur e integrante del Consejo de Participación Ciudadana, maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy. También agradecemos infinitamente a las autoridades que nos distinguen con su presencia. Licenciado Juan Jesús Lozano Rivera, integrante de la Comisión Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana. Regidora Petra Juárez. En representación de la regidora Marisela Montaño, Julio César Castro. Juan de Jesús Pérez Agúndez, rector de la Extensión Universitaria de Nueva Cuenta. Muchísimas gracias. En representación del Poder Judicial y en representación también de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Omar Chávez Barraza. Y el consejero licenciado Daniel Morales. Licenciado Alejandro Fernández, Contralor del 15º Ayuntamiento de Los Cabos. Nos acompañan además abogados de la Asociación del Colegio de la Asociación de Abogados de Baja California Sur y demás integrantes también del Comité de Participación Ciudadana. A los maestros y maestras de la extensión de Los Cabos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, gracias por acompañarnos. Agradecemos al auditorio que está conformado en este conversatorio
El coro está integrado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Agradecemos a miembros e integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción por su acompañamiento. Siempre su respaldo ha sido invaluable para las tareas del día a día en los temas del combate a la corrupción. A los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Villarreal Nogales, María Montserrat Flores Rivera, el maestro Fernando Espinosa Villavicencio, el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, así como a todo el público que esté interesado en el tema, bienvenidos sean y bienvenidas sean todos. Como primer punto, cederemos el uso de voz a la maestra Virginia Uniz Rivera Calderón, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno. Bueno, ¿sí se escucha? Ok, muchas gracias. Pues primeramente no voy a repetir, agradezco. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Sí se escucha? ¿O está apagado? No, pues lo que está. Ay, qué suerte tengo con el micrófono. Sí, está apagado, está apagado. Sí, ah, okay. Ahí está. Gracias. Es que ya me ha pasado con el micrófono muy seguido. Oigan, me da mucho gusto primeramente agradecer a todos los presentes, autoridades. De verdad, ya los tenía bien apuntados, pero no hay necesidad de repetirlos porque se hace muy tedioso. A mis compañeros que amablemente nos acompañan en este acto importante. Ay, bueno, a todos los que ya se mencionaron. Quiero decirles a los estudiantes, agradecer sobre todo primero a la extensión universitaria que nos acoge, que verdad tienen un excelente rector, que tengo a bien conocer de hace años, excelente. ¿No me escuchan? Ah, perdón. Yo creo que vamos a acercar. Muchas gracias. Juanito de Jesús Pérez Agúndez, muchas gracias, rector. Entonces, yo quiero dirigirme a los estudiantes en manera particular y también a todos los que ahorita nos acompañan, porque el Sistema Estatal Anticorrupción, que es un honor tener la avenia de estar aquí con ustedes, es un sistema importante que abate lo que es la corrupción, y quiero explicarles de manera breve de qué significa. Su servidora forma parte de 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Somos ciudadanos que concursamos y fuimos elegidos con cualidades y perfiles especiales. Somos muy diferentes, pero hacemos un equipo muy rico para poder dar, abatir y tener herramientas, el vínculo entre las autoridades de gobierno y la ciudadanía para poder lograr que haya herramientas para combatir la corrupción. De esta manera, nosotros, los integrantes, tenemos la venia de tener la presidencia de lo que es el comité coordinador. Dijéramos que el sistema se compone del comité coordinador y del comité de participación ciudadana, que somos los ciudadanos. Y el comité coordinador son las instituciones que tienen que ver, gubernamentales, con la atención dentro de los temas de combatir la corrupción. Por ejemplo, aquí tenemos a uno de los integrantes también muy importantes, que él es fiscal que abate lo que es los hechos de corrupción, y a su vez tenemos instancias como lo que es el Poder Judicial, que aquí están presentes Daniel y también Eric, Omar, que están aquí presentes, representando a la presidenta Claudia Cota. Son instituciones que tienen que ver con lo que es la administración de justicia. También tenemos lo que es el Tribunal de Justicia Administrativa, que precisamente tiene que ver también con el comportamiento y los hechos de faltas administrativas, por ejemplo, graves, que tienen que ver con los funcionarios públicos. Voy a tratar muy breve, pero quiero poner un ejemplo que sea pequeño para que los jóvenes entiendan por qué es importante esto que se está realizando. Está la Contraloría General de Justicia del Estado, que son los que precisamente revisan todas las cuestiones que tienen que ver para prevenir y tener el control sobre la cuenta pública y los hechos de la administración pública.
está lo que es ¿qué me falta? Está la Contraloría, la Auditoría Fiscal de Gobierno del Estado y de la Federación también, así es, que también tienen un trabajo muy importante para fiscalizar y revisar las cuentas públicas, que también les invito de manera rápida que entren al micrositio de Contando Cuentas, que hacen un trabajo excelente y del cual nosotros también colaboramos con opiniones o con recomendaciones. Hacemos un trabajo muy rico, lo que es el Comité de Participación Ciudadana, a través también de, hay compañeros aquí que están presentes de la Red Ciudadana, que de manera voluntaria se inscriben o forman parte de esta Red Ciudadana, que son personas o que están en una asociación civil o que de manera personal, aunque no estén necesariamente organizados de manera formal, participan y hacen también trabajos junto con nosotros, el Comité de Participación, para hacer propuestas, de hacer iniciativas, de recomendaciones, de trabajo a veces de lápiz para hacer propuestas también a través de nuestra comisión ejecutiva y a través de la Secretaría Ejecutiva que aquí está presente, que es la que realiza y hace posible, porque se encarga de los insumos que necesitan las autoridades. Por ejemplo, este acto es muy importante porque estamos colaborando también con una representación social importante, democrática, que es la diputada Lupita, y apegados a esta política estatal anticorrupción que se les repartió, dijéramos que aquí viene lo que el sistema le importa, son ejes, son temas que se van desarrollando y que van permitiéndonos llegar a todo lo que se refiere o que es necesario para que dentro de las instituciones se reforme, se adicione todo lo que son las herramientas para combatir la corrupción. Hoy hacemos mancuerna de manera importante con la diputada Lupita Vázquez, que tiene a bien que desde campaña coincide con algo que cuando yo entré, una de las preocupaciones, nos acercamos al fiscal, es que él no podía trabajar por muchos impedimentos. Dentro de las cosas que empezamos nosotros a promover era que él tuviera la autonomía, que está interpuesto una denuncia que sale de la Red Ciudadana como una propuesta importante y que gracias a eso, pues todas las gestiones y que a bien también nos han ayudado en el Congreso, las comisiones de las diputadas, para poder hacer posible que cuando menos ya tenga recurso, no tiene recurso nada, este año ya se le pudo otorgar un poco de recurso para poder arrancar porque no tenían nada. Entonces, en ese entendido, nos es importante también colaborar ahora con la diputada Lupita, que tiene a bien otro candado, que era otra dificultad, era que los servidores públicos, una larga lista que les van a explicar ellos de manera detallada, conforme la información que traen, muy buena, muy clara y seguramente les va a servir a ustedes para entenderlo. Los funcionarios eran demasiados los que tenían fuero y ese privilegio limita, complica a que el fiscal haga su trabajo en los procedimientos. No voy a entrar al fondo, ellos lo van a explicar porque lo hacen muy bien y yo solamente quería darles un esquema de quiénes somos, por qué estamos aquí. Entonces su servidora, al tocarme ser, porque nos toca un año rotativamente antes de salir a cada de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, ser presidentes, somos el enlace, el puente de la ciudadanía con las autoridades y ayudamos a la gestión y a tratar, digamos que a cocinar todos los temas que se tienen que apoyar para que sea posible el avance contra abatir la corrupción. Me es muy grato, yo soy también egresada de la UAS en La Paz, tener ahora las extensiones que antes no existían en los municipios y que me da mucho gusto también estar con ustedes porque me siento en casa. Les agradezco mucho su atención. Si tienen preguntas, jóvenes, háganlas, aprovechen y van a gozar, estoy segura, de la información tan clara que les van a hacer los ponentes el día de hoy, como es mi compañero también, Carlos Eduardo, ya tengo cambiando el nombre, mi compañero integrante del Comité de Participación Ciudadana, que también tiene a bien hacer
una exposición también muy rica. Les agradezco su atención y estamos a sus órdenes. Antes de continuar, también agradecemos la presencia del licenciado José Guadalupe Luna Durán, juez de control del municipio de Los Cabos. Agradecemos la presencia también del licenciado Alejandro Rojas, presidente del Colegio de Abogados y Litigantes de Baja California. Comenzaremos con la ponencia a cargo de la diputada Lupita Vázquez Jacinto, de la 17ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. Y antes de ceder el uso de voz, permítanme hacer una breve reseña curricular. Es licenciada en Psicología por la Universidad Internacional de La Paz, con una maestría en Administración Pública por la Universidad Internacional de La Paz. Como experiencia profesional, fue directora general de Seguridad Pública de Policía Preventiva y Tránsito Municipal del 15º Ayuntamiento de La Paz. Diputada local por el 3er distrito por mayoría relativa de la 16ª legislatura, donde fue presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, así como también de la Comisión Permanente de la Juventud, Secretaría de Comisiones de Ciencia y Tecnología, Editorial, Acervo Legislativo y Constitucional, presidenta de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional del 15 de marzo del 2023 al 30 de junio del 2023. Maestra, y actualmente por elección consecutiva como diputada local del 3er distrito por mayoría relativa de la 17ª legislatura, donde es presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, secretaria de las Comisiones de la Juventud, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Transparencia y Anticorrupción. Realiza trabajo legislativo donde tiene la responsabilidad de presentar iniciativas de ley con proyecto de decreto, puntos de acuerdo, pronunciamientos en temas de suma relevancia, entre otras que sean de beneficio a la sociedad subcaliforniana. Es una mujer comprometida en la lucha para realizar un cambio en nuestra sociedad y seguir trabajando por el beneficio de todos y todas en igualdad. Además, es una mujer aliada. Se les da el uso de voz en este momento a la diputada Lupita Vázquez, quien presentará ante este auditorio una iniciativa que se está pretendiendo socializar y que la conozcamos. Esta iniciativa es de reforma al artículo 159 con la derogación de la fracción 19ª del artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. Diputada, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Bien. No los escuché, ¿cómo están? Muy bien. Con energía, que se sienta la buena vibra. Agradecerle, maestro Juan, por el recibimiento y por prestarnos esta casa, que es la casa de todos nosotros. Así me siento. Así es. Agradecerle, presidenta Virginia, por este respaldo a la iniciativa. Maestro Carlos Vergara, gracias por ese impulso, esa motivación, por ese acompañamiento que he tenido durante este proceso. Maestro Lenin Emiliano, gracias también por nutrirme de su conocimiento y por estar en esta lucha de combate a la corrupción. Somos grandes aliados los que estamos aquí y es una lucha constante de muchos años. Les platico a los jóvenes, yo fui diputada electa a los 25 años. Yo a los 17 años empecé una vida política y empecé como todos, desde abajo, luchando por ideales, por construir, por querer un estado más próspero y con mayor oportunidades, no solamente para una servidora, sino para todas y todos. Y en este mismo camino me empecé a dar cuenta
de varias injusticias, de que el piso no es parejo para todos ni para todas, de que cuesta llegar a la política, claro que cuesta, y para las mujeres nos cuesta el doble, y para los jóvenes nos cuesta el triple. Pero tenemos que demostrar de lo que estamos hechos y de la capacidad que tenemos. Y cuando en el 2021 me enfoqué en el combate a la corrupción, el estado de Baja California Sur era el único estado que no contaba con el fiscal anticorrupción. En ese entonces la legislatura nos apoyó para continuar en este combate a la corrupción y decidimos generar esta iniciativa e impulsarla. Y en esa política pues se nombró al maestro Lenin Emiliano. De varias ternas, de varias propuestas y después de varias votaciones, él por mayoría de votos en el Congreso del Estado pues salió electo. Hoy en una elección consecutiva, en el caminar y en el andar, pues me di cuenta de que este piso no era parejo, de que hay ciudadanos de primera y de ciudadanos de segunda en tema de justicia. Y es de lo que les vengo a hablar. Ya se hizo un foro en la ciudad de La Paz, el primer foro, el segundo foro es aquí en Los Cabos. Tengo entendido que son estudiantes de Derecho, ¿sí? Hay servidores públicos aquí también y hay personas que trabajan no en el ámbito público, pero en el ámbito de litigar, en el ámbito privado. También les agradezco esta apertura, este acompañamiento. A los servidores públicos también muchas gracias. Petra, gracias, porque en esta lucha tú estuviste en el 2021 cuando se firmó y se votó una minuta en el Congreso del Estado. Todos los partidos aliados a nivel federal votaron 489 votos a nivel federal, partidos aliados a favor de la eliminación del fuero presidencial. Y esas minutas bajan a los congresos locales y Baja California Sur en el 2021 por mayoría, si no me equivoco, Petra, en ese entonces tú estabas de diputada, los partidos aliados votaron a favor de la eliminación de este privilegio. Y hoy traemos ante ustedes esta propuesta de reforma constitucional que elimina la declaración de procedencia o más famoso llamado fuero constitucional. ¿Y qué es el fuero constitucional o cómo surgió? Surgió en 1812 en la Constitución de Cádiz. No les voy a platicar la historia porque también ustedes hay que ponerse a estudiar. Pero ahorita tengo sesión, entonces de aquí me voy a ir a sesión rapidito, por eso le vamos a dar un poquito más rápido. ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, un joven. Levante la mano. Un punto extra, eso. A ver, levántate. Ayúdame con la lectura, por favor. Concepto de fuero. Es una garantía a favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan diversas actividades en virtud de la cual su enjuiciamiento se haya sometido a jueces especiales. Igualmente, se identifica como garantía de que gozan determinados servidores públicos en virtud del cargo que ostentarán. Es la protección a legisladores y funcionarios por las decisiones emitidas en el ejercicio de y desempeño de sus funciones, es decir, proteger lo realizado en el cargo, evitando que con ello se lleve a proceso. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Tomás Flores. Futuro licenciado Tomás Flores, muchas gracias por la lectura. ¿Quién es tu maestra o maestro? Esta
Ay, maestra Marta, ¿dónde está? Regálele un punto extra. Yo se lo voy a dar. Eso, un aplauso. Exactamente, el concepto de fuero es la garantía que la mayoría que estamos aquí tenemos. Yo, siendo diputada, tengo un fuero constitucional que me protege. Ojo, hay dos procedimientos que existen para desaforar, que es el juicio político y la declaración de procedencia, ¿no? Pero es un tema que se tiene que manejar desde el Congreso del Estado con mayoría de votos, o sea que si a mí me quieren aplicar la declaración de procedencia por un tema penal, necesitarían solicitar al Congreso del Estado y que el Congreso del Estado, pues la mayoría esté a favor. Mayoría calificada que serían 14 votos. ¿Estoy bien entendido? Yo también no soy abogada. Ustedes van a ser abogados. Entonces, se necesitan 14 votos para que puedan hacer la declaración de procedencia para un tema de un delito penal. No hay un fuero para un tema mercantil, civil, familiar, solamente en tema penal. ¿Ok? Esta inmunidad tuvo origen, pues antes no se podía a veces pensar diferente ante un gobernante, ante un legislador, porque entonces había, pues pudiera haber diferencias y entonces se pudiera generar estas riñas, esta persecución política. Pero poco a poco, como fue pasando el tiempo, se fue perdiendo el sentido de pertenencia de este fuero constitucional. ¿Y qué pasa? Hay delitos de prescripción. ¿Saben lo que son delitos de prescripción? Temas de corrupción. O sea que puede que yo cometa un delito que dure 3 años, el tema de investigación, y yo con el tema del fuero, como soy diputada, puedo pasar otros 3 años y no, entre comillas, no me pueden hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba esto? Que se iban de cargo en cargo, no podían, a menos de que se hiciera un procedimiento en el Congreso del Estado para desaforarte, pues no procesaban. ¿Y qué pasaba? Pues había más corrupción, mayor impunidad y pues temas en cuestiones penales pues no avanzaban. Entonces, yo platicando con Luis Enrique es mi abogado en el Congreso del Estado, es mi asesor parlamentario, platicando con él yo le decía, ¿cómo podemos generar? Porque en el 2021 me pasó y viví por 2 procedimientos de desafuero. Y no es que ellos o los servidores públicos hayan sido culpables, porque puede que los vinculen a proceso, pero hay que sean culpables o que sean inocentes. Pero el tema de la protección ya está, y esto genera más burocracia, más tiempo, más dinero al erario público, más gasto. ¿Cómo podemos evitar esto y que todo esto sea más rápido? Pues eliminar la declaración de procedencia o el fuero constitucional. En 17 estados ya no existe el fuero constitucional. Hay 3, 4 estados con sus excepciones, con el gobernador que tiene el fuero y diputados, o jueces y magistrados, porque luego viene el tema de esta persecución política, ¿no? Y de aprobarse en Baja California Sur, pues seríamos el estado de 32 estados en la República, pues seríamos el estado número 18 en eliminar el fuero constitucional. Pues esta reforma busca eliminar privilegios,
evitar abusos y excesos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Se cumple también con una añeja demanda ciudadana de que todos, sin excepción alguna, seamos iguales ante la ley. ¿Ustedes creen que se les debe dar seguimiento a un juicio político igual a un servidor público que a un ciudadano? ¿Por qué sí? Pues yo creo que es importante que un servidor público sea que sea igual, se trate igual como cualquier ciudadano, porque al final de cuentas yo creo que es doble cometido falta si somos servidores públicos y cometer errores. Entonces yo siempre he dicho, ¿no?, que tenemos que ser un ejemplo. Nadie es perfecto, pero tenemos que ser el ejemplo para que los privilegios no existan y que seamos juzgados igual que un ciudadano. Un aplauso. Muy bien. Quiero escuchar de los jóvenes. Bueno, pues yo también creo firmemente que es necesario que haya un sistema o que haya un sistema normativo que también nos ayude a ver estas lagunas, estos pequeños problemitas, para que también los ciudadanos tengamos como que esa participación, nos demos cuenta también que en todos lados hay corrupción y que de alguna forma también sean juzgados ante la ley como si fuéramos nosotros, que todos somos iguales, y de igual forma quitar los privilegios, tener un piso más parejo y asimismo tener una comunidad mejor y más igual. Bueno, es una opinión muy parecida a lo que antes comentaron. Todos somos iguales, absolutamente todos somos iguales, por lo que no es justo que a otra persona se le privilegie por tener un cargo, porque cargo o no, nadie vuela aquí, así que no se debería tratar diferente. Ya quisiera volar yo. Me faltan las alas nada más. Pero efectivamente yo creo que varios servidores públicos aquí nos han dicho es que falta la participación de los jóvenes. Yo por eso decidí hacer foros universitarios, porque a veces si los jóvenes no vienen a nosotros hay que ir hacia ellos. Yo vengo, soy joven, y hay que involucrarnos más, hay que escucharlos a ellos. ¿Cuál es este sentimiento que tenemos en tema de servidores públicos, en tema de corrupción, en tema de seguridad? Hay cuestiones que ellos tienen posibles soluciones, pero nadie nos toma en cuenta, nadie nos escucha, nadie nos toma en serio. Entonces hay que ir tomando de la mano de la juventud, y qué mejor que de la juventud cabeña, y qué mejor que los que están estudiando Derecho. Vuéltense a ver, y varios aquí van a ser abogados litigantes, van a estar en la fiscalía, van a ser futuros presidentes municipales, diputados, no sabemos, pero que haya un piso parejo para todos. A algunos les va a tocar estar del lado de la impartición de justicia y del otro exigiendo la justicia. Y que este piso parejo sea para todos por igual, que sea ecuánime. Yo siempre les he dicho que no sean ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda, porque yo, siendo diputada, voy a tener un privilegio de tener un fuero constitucional. Y la presidenta de la República no lo tiene. Si el expresidente de la República no lo tuvo, porque yo sí. Agradezco nuevamente la asistencia, la disponibilidad de los demás, y yo termino mi participación con una frase que me gusta mucho. Los privilegios son privilegios porque
porque los ostentan unos pocos. Si todos tuvieran acceso a ellos, serían derechos. Gracias. Muchas gracias, diputada, por tu participación. A continuación, tendremos la participación del maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao, fiscal especializado en combate a la corrupción en el estado de Baja California Sur. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es maestro en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es especialista constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como docente de diversas materias en la licenciatura en Derecho en distintas universidades del Estado. Ha tenido distintos puestos como servidor público desde hace 10 años en el ámbito de Procuración de Justicia y actualmente se desempeña como fiscal especializado en combate a la corrupción en nuestro Estado. Además, es integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Cedo el uso de la voz al maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao, quien nos va a desarrollar el tema Limitaciones y desafíos de la Fiscalía ante el Fuero Constitucional. Adelante, maestro. Buenos días a todos. Siempre estar en la universidad, regularmente acudo con frecuencia al campus de La Paz. Siempre digo que me siento muy contento de volver a mi casa, pero creo que el día de hoy me siento el doble de contento por el espacio en el que me doy cuenta en que estamos, con las personas que estamos y el tema a reflexionar. ¿Por qué? Hoy estamos en este espacio y recuerdo mi etapa de estudiante, los sueños, las ambiciones, las pasiones de justicia. Todo el que estudia Derecho siente ese fuego por querer transformar las circunstancias de la sociedad. Y cuando uno está de aquel lado como estudiante, escucha a los maestros y la cabeza no para. Y este es punto en donde yo los invito a que reflexionemos, sobre todo hoy a los estudiantes, de la fecha en la que estamos, el tema que estamos debatiendo y cómo lo vamos a superar en un futuro. Cómo ha cambiado la circunstancia y la realidad social a través precisamente de las reformas al marco normativo, y hoy es un ejemplo de ello. La presidenta Virginia nos hablaba de un poco del sistema anticorrupción, y esto no tiene mucho. La reforma de 2015 que da, la reforma constitucional que da nacimiento, estamos hablando apenas de 10 años. Entonces, en 10 años, el sistema nacional, el sistema estatal ha evolucionado de gran medida. Hoy tenemos instituciones que antes no teníamos, hoy tenemos instituciones como la Fiscalía, que está en nuestros primeros pasos. Y seguramente cuando estos jóvenes en 10, en 15 años van a ver la circunstancia completamente distinta, y el tema que hoy nos trae estará completamente superado. Estoy muy contento, además, porque veo en el espacio reflexionar sobre el momento que estamos en un foro con la idea de este acercamiento que tiene en este caso la diputada Lupita Vázquez sobre su función, que es presentar iniciativas y que las viene a compartir en este importante espacio que es la universidad, con estudiantes, con autoridades, con abogados, con colegios, y esto nos permite la presencia de todos ustedes
pues saber que estamos con la razón, saber que estamos en el camino correcto. Hoy estoy además mucho más contento porque me acompaña mi esposa. Ella quiere venir, pero está aquí hoy y eso me genera una doble presión, pero es importante que seamos conscientes, ¿no?, de nuestras características como seres humanos, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, pero que al final de cuentas todos tenemos esta ilusión de transformar, de poder cambiar hacia una comunidad más justa. Y para lograr una comunidad más justa es necesario eliminar los privilegios. Pero para poder dar contundencia a esa eliminación de privilegios hay que constatar por qué no debe de estar estos privilegios. Bien, así para aterrizar en el tema, llegamos a que el fuero constitucional, comúnmente así llamado, pero que su nombre correcto jurídico es declaración de procedencia. A esto vamos con la responsabilidad de los servidores públicos. Un tema amplio, hay responsabilidad administrativa, penal, civil y resarcitoria. En este caso vamos a centrarnos en la responsabilidad penal. Entonces tenemos que partir qué es el derecho penal, para qué se hace el derecho penal, qué tutela el derecho penal, ¿no? Y tenemos que ser contundentes en decir el derecho penal es la última razón que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque a través del derecho penal es que se impone una pena que limita el derecho más importante, obviamente después de la vida, que es la libertad. Entonces, si tenemos que este jus puniendi del Estado es lo más grave que hay, bueno, entonces vamos a entender para qué era el fuero. Porque el fuero en su momento, que no es un invento mexicano, es una figura que nace en el derecho constitucional en Francia, en Inglaterra, en donde lo que se buscaba era garantizar la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión de quién? De las minorías políticas. ¿Por qué? Porque eran regímenes absolutistas en donde el rey, el primer ministro, tenían el poder soberano para decidir a quién y por qué va al calabozo. Por eso nace el fuero, para que los ciudadanos, a través de sus representantes, tuvieran una voz que fuera obviamente en contra del poder, pero la garantía de que no fuera privado de su libertad, ¿no? Entonces, con esa naturaleza, en su momento, que era una inmunidad, ¿no? Era importante y era necesaria. Ahora, ¿por qué ya no es necesaria? Estamos hablando de una figura, ¿no?, anticuada, que deja de ser operante. ¿Pero por qué deja de ser operante? Primero, entendemos que en esta evolución que hablábamos del derecho y la justicia, la ciudadanía ha tomado conciencia de cuáles son sus derechos. Entonces si decíamos que era para garantizar la libertad de expresión, ahora, los servidores públicos son los únicos que tienen libertad de expresión. Por supuesto que no. Los derechos humanos es inherentes a los humanos. Por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos. Bien, ahora, ¿por qué consideramos que en Baja California Sur debe de eliminarse el fuero constitucional? Porque habría que revisar el artículo 158 de nuestra Constitución y a su vez el 159, porque establece una cantidad inmensa de servidores públicos que tienen este privilegio. El gobernador, los diputados, el presidente municipal, los magistrados, los del Instituto Estatal Electoral, los regidores, los síndicos, hasta los delegados municipales. ¿Cuántas delegaciones hay en el municipio de Los Cabos? 4. Yo me imagino que la Ribera es delegación. Yo puedo apostar que si le preguntan al delegado de la Ribera, ¿usted sabe que usted tiene fuero? No. Pero ¿saben qué significa el fuero? Que
que este delegado, ¿no? El delegado de la Ribera, la delegada de la Ribera, las cuatro son mujeres. Imagínense que la delegada de la Ribera hoy tiene un problema con el esposo, saca una pistola y lo mata. Una suposición. ¿Cuál es el efecto práctico? ¿Cuál es el efecto práctico? Porque nosotros estamos aquí y por eso decía yo, es importante de la reflexión de quiénes estamos, por qué estamos, pero esto no solamente es un tema de corrupción. ¿Por qué? Porque es un tema de justicia, es un tema de igualdad de derechos. La delegada por matar a alguien no está cometiendo un acto de corrupción, pero sin embargo no se va a poder llevar a la delegada ante la autoridad, que me da mucho gusto que además de que hay representantes del Poder Judicial, hoy nos acompaña un juez de control. Lo que significa su presencia es un aval para entender cuál es el procedimiento penal. Entonces, esta delegada que comete un homicidio no la podemos llevar ante el juez. ¿Por qué? Porque hay primero que ir ante el Congreso para que le sea retirada esa inmunidad procesal. Los jóvenes, seguramente, ya no tan jóvenes, han visto esta película de Harry Potter, y una de las reliquias de la muerte era una capa de invisibilidad. Eso es lo que tienen. ¿Pero para qué? ¿De qué los protege? Bueno, a Harry Potter lo protegía del mal, a esto lo protege de la justicia. Entonces, ¿es necesario que lo mantengan? Por supuesto que no. Ahora bien, ¿por qué? Vamos a otra vez retomar como el inicio de decir, no, es que esta delegada podrá ser perseguida políticamente porque tiene pleito casado con el presidente municipal. Entonces, el presidente municipal la va a querer meter al bote. Ahora bien, volvemos otra vez y hay que retomar cuál es la evolución del derecho penal y el derecho procesal penal en México. Otra vez volvemos. ¿Qué sistema tenemos hoy? El sistema acusatorio. Una de las razones de principal diferencia con el sistema tradicional de justicia era que anteriormente todos los delitos traían aparejada una prisión preventiva. Excepcionalmente eran los que no tenían, pero por un choque, por un incumplimiento de la obligación alimentaria, por un fraude, por el delito que sea, primero era a prisión. ¿Cómo se llamaba esta determinación? Incluso así se llamaba, auto de formal prisión. Bueno, ahora el sistema acusatorio ha cambiado completamente las reglas del juego. Ahora se llama auto de vinculación a proceso. Y para que una persona se vaya a prisión, es una medida cautelar, ¿no?, que es excepcional, que primero se tiene que verificar el juez de control si las 13 medidas cautelares anteriores a la 14ª que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales no es la idónea, no es razonable. Es decir, solamente cuando hay un riesgo procesal de tal magnitud es que se va a poder someter a una prisión preventiva a una persona. Entonces, ya tenemos un sistema acusatorio que les da las garantías a todos, no nada más a los servidores públicos, no nada más a los políticos, ¿no? Entonces, aquí es donde sostenemos que el fuero constitucional deja de tener una valía, deja de tener una relevancia, lo único que se transforma es en una capa de impunidad. Ahora, ¿qué necesitamos reflexionar también? Que seguramente vemos en estos artículos, en el 158, una lista de servidores públicos, pero son los de arriba los que tienen esta protección, y los de abajo no la tienen. Entonces, vamos a potencializar y hagamos un ejercicio nada más, digamos, de cálculo. Dijimos que en Los Cabos hay 4 delegaciones, en La Paz creo que hay 10, y así podemos ir sumando ayuntamientos y vemos que son
4 delegados en Los Cabos, 10 en La Paz y así sucesivamente. ¿Cuántos cabildos hay? Bueno, tenemos 5 cabildos. ¿Cuántos integran al cabildo? ¿Cuántos secretarios y subsecretarios hay en el Poder Ejecutivo? ¿Cuántos directores generales? Ahora, un director general, en su gestión, ¿qué es lo que hace? Habla sobre la libertad de expresión. No, lo que hace es administrar recursos. Entonces, ¿por qué se le protege si lo que se busca es que no haya privilegio, que hagan bien su trabajo para que no tengan ningún problema? Pero se le está dando esta doble protección que consideramos nosotros desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que no solamente se trata de los delitos, no solamente se trata de investigar a servidores públicos, se trata de que la ciudadanía sienta los mismos derechos y todos sus servidores públicos tengan los mismos derechos. Que el que cometa un delito sea juzgado con este sistema acusatorio, que además es un sistema acusatorio. Los invito a que tengan la posibilidad de acudir a las audiencias y vean los debates que hay, lo que tiene la capacidad que muestran las partes para que el juez determine. No es sencillo obtener una autovinculación al proceso, no es sencillo obtener una sentencia condenatoria. Entonces, los invito a que reflexionemos. Estoy seguro que esta iniciativa, que ya la próxima semana inicia el procedimiento ordinario de sesiones, vaya la iniciativa, pero que además va con este respaldo ciudadano, con esta valoración, con esta invitación a que los ciudadanos se informen, que los ciudadanos se participen y que le dan esta legitimidad para que, sin duda, no tengo la menor duda que habrá algún diputado que se sienta aludido, que se sienta atacado, pero que en su momento en tribuna vayan y digan: yo estoy de acuerdo que me quiten el privilegio. Entonces, es importante este acompañamiento, es importante estos ejercicios. Esperamos que no solamente se dé este paso adelante, sino que hay mucho más que hacer, ¿no? Yo aprovecho la oportunidad de tener espacio en el foro para ejemplificar uno de los temas, ahora sí, en específico, de la problemática anticorrupción, son las penalidades que tenemos. Invitaría a los jóvenes que, bueno, aquí falla creo un poquito el internet, pero lo haremos sin ir al Código Penal, pero que valoren, reflexionemos sobre los delitos de corrupción y su baja penalidad, comparado con un robo calificado, por ponerles un ejemplo, va de 5 a 15 años de prisión, y un cohecho, ¿no? Dependiendo las cantidades de la dádiva, van de 1 a 3 años, de 2 a 6 años. Entonces, el Estado está considerando, hay que ver otros parámetros, porque el Estado está considerando con mayor peligrosidad, con un castigo mayor, a alguien que comete un robo en un Oxxo, con un cuchillo, que se va a ir a prisión preventiva directo por el uso del arma, a que si un servidor público comete un cohecho y va a llevar su proceso en libertad, y si es de los afortunados que tiene fuero, primero hay que ir al Congreso para quitárselo, y que en su momento tendrá estas posibilidades que le dan las penalidades bajas, ¿no? Necesitamos que estas penalidades aumenten, que como ciudadanía exijamos que nuestros servidores públicos, si cometen un acto de corrupción, sean sancionados severamente, que no quede en únicamente una cuestión de mediática, una cuestión de una llamada de atención, ¿no? Es necesario que la ciudadanía participe desde la denuncia. Los delitos de corrupción son de oficio, entonces cualquier persona puede presentar una denuncia por un hecho de corrupción. Es necesario que participemos en denunciar, es necesario que participemos en hacer lo posible por
estar en alguna audiencia, por seguir los procesos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y en su momento darnos cuenta que el combate a la corrupción no solamente es que alguien va a tener una sanción, el combate a la corrupción nos impacta a todos. ¿Por qué? Porque el deterioro del erario público se traduce en malos servicios. Si no tenemos medicamentos, si no tenemos servicios médicos, si no tenemos servicios, si no tenemos calles, si no tenemos recolección, tiene que ver obviamente con el presupuesto, tiene que ver con lo que se roban. Entonces, por supuesto que nos impacta. No podemos nosotros ver que algo está pasando y darnos la vuelta. Tenemos que ser frontales en el combate y tenemos que entender que eso nos pega a todos. Bien, sería mi participación de hoy. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Lelio Emiliano por su participación. Queremos agradecer también la presencia en este foro universitario de Arandi Torres Álvarez. Ella es consejera nacional y comisionada ejecutiva nacional y presidenta de la Federación Pacífico de los Centros Empresariales de Sinaloa y Baja California Sur, Coparmex. Gracias. Para continuar también tendremos la participación del maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy. Él es integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derechos Humanos y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctorado en Liderazgo Educativo por la Universidad Mundial. Ha sido asesor jurídico en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Baja California Sur, magistrado electoral y presidente del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, secretario ejecutivo y visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, y actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para Baja California Sur y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bienvenido. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa de honor, diputada Lupita Vázquez, maestro Lenin Emiliano Ortiz Amado, maestra Virginia Luisa Rivera Calderón, maestro Juan de Jesús Pérez Agüez. Estamos en un auditorio universitario porque precisamente en la universidad se discuten los grandes problemas nacionales. En la universidad estamos amparados por el artículo 3º constitucional, párrafo 7º, donde se señala que podemos señalar todo tipo de problemática, investigar y hacer propuestas de solución. Por eso agradecemos enormemente a la Universidad Autónoma de Baja California Sur y subo a esta tribuna, como decía nuestra gran moderadora, con dos investiduras, uno como integrante del Comité de Participación Ciudadana y otro como profesor de la licenciatura en Derecho, Campus La Paz, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El fuero es una prerrogativa constitucional que protege a determinados funcionarios públicos, como bien lo decía el maestro Lenin, el fiscal. ¿De qué lo protege? De ser procesados penalmente. Y como lo comenta la iniciativa de la diputada Lupita Vázquez, para ser procesados penalmente tienen que ser autorizados mediante la declaración de procedencia del Congreso del Estado. ¿Cuál fue el origen? El origen no fue en México, el origen inició en Inglaterra con el rey Juan de Dios sin tierra. Luego pasó a Francia en la Revolución Francesa, en España, llegó a México durante la colonia y en México independiente. Obviamente llegó en Baja California Sur cuando se erigió como Estado. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo era proteger
a los legisladores cuando subían a tribuna sobre su libertad de expresión, sobre cómo votaban las propuestas, porque muchas veces iban contra el Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tenía un solo contrapeso en aquel entonces, que era el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, además de legislar, también tiene el control, por eso tiene la Auditoría Superior del Estado, y por eso hace esto. Entonces, como hubo muchos hechos históricos, por ejemplo en México, hubo un senador hace 100 años, Belisario Domínguez, que subió a tribuna, habló en contra del presidente de la República, y todavía no había terminado la sesión, lo agarran, se lo llevan y le cortaron la ley. Entonces se justificaba, su objetivo era eso, proteger a los legisladores para hablar en tribuna con toda la libertad y ser contrapeso del Ejecutivo. Era proteger entonces una función pública para que si había una acusación penal, primero el Congreso tenía que declarar si procede o no esa investigación. Era proteger una amenaza de tipo político, proteger contra el abuso del poder político. Y aquí en Baja California Sur, en el artículo 159, en nuestra Constitución señala textualmente: para proceder penalmente contra los servidores públicos que señala el artículo 158, por la comisión de delitos cometidos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará si hay lugar o no proceder contra el inculpado. Entonces ahorita nos interesa, aquí ya nos adelantaba la diputada y el fiscal, ¿quién es ese catálogo de servidores públicos que tienen este privilegio? Bueno, encontramos unos que son como los propios diputados, eso sí responden al origen histórico, se traslada a jueces y empieza la lista del procurador, subprocuradores, fiscales especializados, fiscales regionales, pero después vienen otro listado, los delegados municipales, secretarios de despacho del Ejecutivo, subsecretarios de despacho del Ejecutivo, coordinadores de las unidades administrativas, los directores del Poder Ejecutivo, los directores de organismos descentralizados, inclusive, fíjense bien, empresas de participación estatal, sociedades y asociaciones asimiladas. Entonces la pregunta es, el objetivo inicial era proteger la libertad de expresión en la tribuna del Congreso. Todos esos servidores públicos no hacen uso de ese derecho. Por eso la diputada Lupita Vázquez, que está aquí y que quiso venir aquí a Los Cabos, primero fue allá en la capital y luego en Los Cabos, y agradecerle a la universidad que nos abra aquí el espacio para presentar su iniciativa. Su iniciativa consiste en derogar la fracción 19 del artículo 64 constitucional, donde indica que actualmente declarar si hay lugar o no el proceso que se refiere al artículo 159 de la Constitución como una facultad del Congreso, es decir, la declaración de procedencia o quitar el fuero coloquialmente. Y se trata de reformar el artículo 159. En el artículo 159 actualmente dice que para proceder penalmente contra los servidores públicos por la comisión de delitos cometidos en su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría de votos de sus miembros si hay lugar o no proceder penalmente. Se trata de modificar y que indique ahora en el estado de Baja California Sur, ningún servidor público gozará de fuero, inmunidad legal o procesal que le otorgue privilegios o prerrogativas jurídicas. Nadie podrá ser reconvenido por las opiniones que se manifiesten en el desempeño de su encargo. Entonces, esta segunda parte viene la garantía. La diputada, entonces, Lupita Vázquez, quien tiene la facultad de presentar iniciativas, lo está haciendo.
Muchos legisladores dirían, ya tengo el salario asegurado, ¿para qué me meto en debates? Ella no, viene de un trabajo y quiere construir que todos los servidores públicos rindan cuentas, que si durante el encargo cometen algún delito, que la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción pueda investigarlos y que pueda presentarlo, solicitarle al juez de control una audiencia para vincular a proceso. Y agradecemos profundamente aquí la asistencia del juez de control. Y entonces sabemos que la diputada Lupita Vázquez, con esta iniciativa, pues responde a una vocación de servicio, una vocación apegada a lo que busca la ciudadanía y que se va a enfrentar seguramente a cambios, a decisiones en el Congreso donde no van a estar de acuerdo, que van a interpretar que tiene nombre y apellido y no tiene nombre y apellido esta iniciativa. Y decirle que no está sola, por eso cuenta con el Comité de Participación Ciudadana y queremos informar ahora a ustedes estudiantes. Yo les pido a los estudiantes que con su celular escaneen aquí el QR y que voten. Pueden ahí escanear y decir que están de acuerdo, hay dos opciones, en quitar el fuero o dejarlo. Fíjense bien, ya lo comentaba aquí nuestro fiscal. El Código Penal de Baja California Sur establece en el artículo 284 el delito de cohecho. Y el cohecho es aquel servidor público que por sí o por interpósita persona solicite dinero, algún beneficio o algo a cambio de lo que tengan que hacer. ¿Qué ejemplos tenemos? Legisladores que cuando quieren aprobar el presupuesto de egreso, dicen mi voto cuesta $500,000 pesos. Regidores que al querer aprobar el presupuesto o ley de ingresos, mi voto cuesta $100,000 pesos. O quiero un contrato para fulanito de tal, o etcétera. Eso está tipificado, eso se llama cohecho. Y como decía el fiscal, dependiendo del monto de lo que están pidiendo, puede ser castigado de 1 a 3 años, otro de 3 a 6, y lo máximo es 10. Cuando hay otros delitos cometidos por ciudadanos de pie, que tienen una penalidad mayor. Pero aunque se recibiera la denuncia, no se podría vincular a proceso si el Congreso del Estado no se pronuncia, no se autoriza. Entonces el fuero, como bien lo dijo el joven que tomó la palabra, el estudiante y la señorita, atenta al principio de igualdad. ¿Por qué atenta al principio de igualdad? Porque la igualdad significa ciudadanos y gobernantes con los mismos derechos y obligaciones. Atenta al principio de igualdad ante la ley. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado internacional que tiene firmado México y que existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala en su artículo 24, todas las personas son iguales ante la ley. Aquí no distingue si eres servidor público o no, todas las personas somos iguales. Y aparte, atenta a la igualdad procesal. En la Constitución, en el artículo 20, fracción quinta, dice que en el proceso penal las partes tendrán igualdad procesal, tanto el que acusa como el que se defiende. Entonces hay una contradicción entre el fuero o la declaración de procedencia contra el principio de igualdad, consagrado tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales que ha firmado México, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando hay una solicitud de declaración de procedencia ante el Congreso o la solicitud de un juicio político, el Congreso tiene que sesionar de forma privada, tiene que integrar una comisión instructora, y lo que sabemos en la práctica es que hay oscuridad. Muchas veces no se pronuncian, porque no son solamente, lamentablemente, decisiones jurídicas, sino también hay decisiones políticas y de otro índole. Entonces hay una oscuridad.
y eso afecta totalmente a la confianza de toda la ciudadanía en sus instituciones. El INE dio a conocer el Informe País 2020, donde señala la confianza ciudadana hacia las instituciones. Quien aparece con mayor confianza son las universidades públicas, el 70%. Para los partidos políticos son los peores calificados, 22%. Igual los diputados locales, 23%, igual la policía, están hasta abajo. Es lo que menos confianza hay. Eso dice el Informe País. Entonces, hay serios problemas en nuestro país, la confianza entre la ciudadanía a sus instituciones. También se refleja en la participación ciudadana en las elecciones. En la última elección presidencial, la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, ganó con 36 millones. Pero ¿saben cuánto era el padrón electoral? 98 millones. O sea, ganó con 36 y el padrón son casi 100 millones. Entonces hay abstencionismo electoral. Se está rompiendo esa unión que debe haber entre ciudadanía e instituciones. Y eso es peligroso para una nación, porque se puede caer. También va en contradicción total con el artículo 13 constitucional, que indica: ninguna persona o corporación puede tener fuero. Si lo buscan, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo señala. Luego, entonces, ¿por qué hay fuero? Entonces, como dice la iniciativa de nuestra diputada Lupita Vázquez, el fuero puede favorecer a la impunidad. No significa que todos sean impunes, no, puede favorecer, porque hay un exceso de cantidad de servidores públicos con fuero. Y la impunidad, diríamos, ¿qué es? La impunidad es que no hay castigo ante los delitos que observamos todos nosotros, o hay la imposibilidad de sancionar. De acuerdo con instituciones serias como Impunidad Cero, organización no gubernamental, en México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6 delitos se denuncian, 94 no se denuncian. De esos que se denuncian, vamos a pensar ahora es el 100%, de esos que se denuncian, que son 6 nada más, 14 se resuelven. Quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido en nuestro territorio nacional se castigue es menos del 1%. La impunidad está a más del 99%. Ese es el reto para los abogados y abogadas. Entonces, tenemos un contexto realmente de corrupción en México. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que mide la corrupción en todos los países del mundo, en el año 2024 ubicó a México en el lugar 140 de 180. De la calificación de 0 a 100, nos calificaron con 26 puntos. Estamos reprobados. El índice de capacidad para combatir la corrupción, que mide el desempeño de 15 países de Latinoamérica, en el año 2023 México nos ubica en la posición 12 de 15. Y de la escala de 0 a 100 tenemos 3.8. También estamos reprobados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, una de las herramientas es precisamente la creación de fiscalías anticorrupción con la autonomía. Otra, quitar el fuero, aumentar las penalidades. En el anterior sexenio, el 19 de febrero del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador reformó el artículo 108 constitucional. Fíjense, anteriormente decía que el presidente solamente podía ser acusado por traición a la patria y delitos graves. Él reforma la Constitución y dice textualmente ahora: el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Hay un mensaje muy claro, pero para él, porque los senadores y diputados federales sí tienen fuero.
Ahora, esta iniciativa de la diputada Lupita Vázquez tiene un derecho comparado sobre cómo estamos con otras entidades federativas. En Baja California, nuestro estado que está al norte, en 2017 se les quitó el fuero a todos los servidores públicos. En Campeche, en el 2016. En Ciudad de México también se eliminaron los fueros a todos los servidores públicos. Igual Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí. En el caso de Morelos, tienen fuero el gobernador y diputados, nada más, lo demás se les quitó. En Veracruz, los diputados, el fiscal general, magistrados y el presidente de Derechos Humanos, nada más. Y en Yucatán, únicamente los magistrados y consejeros del Poder Judicial. Entonces, otros congresos del Estado ya han empezado. 17 congresos del Estado, este sería el 18. Y si se les quita, no se deben de preocupar los servidores públicos, porque sería más conveniente aquí, si procede la declaración de procedencia, se les quite el cargo. Y es posible que la diputada... no, adelante, diputada, perdón. Bueno, aquí vamos a darle un aplauso a la diputada. Fue convocado a la sesión un congreso general. Me disculpo, convocar una sesión extraordinaria a las 11 y ya nada más voy a llegar a la sesión, a la votación de la segunda lectura, pero ojalá me pudieran apoyar pues votando en el QR. Al momento de presentar la iniciativa voy a llevar un análisis cuantitativo, no solamente pues de la exposición de la iniciativa, sino también ya con números referente a estos foros que hemos estado analizando. Perdón, diputada, ya se va retirando, pero una pregunta. ¿En este periodo ordinario de sesiones se entraría la iniciativa? Sí, más o menos para el mes de abril, ya que no solamente va a estar aquí en La Paz y en Los Cabos del foro, sino que lo voy a llevar a Comondúa, Loreto y a Mulegé, con esta finalidad de la participación entre las juventudes, el servidor público y los diputados, ¿no? Que se vaya mezclando toda esta iniciativa, que sea la participación ciudadana, no solamente el servidor público en tribuna, sino que sea una participación en conjunto. Antes de que se vaya, le voy a pedir a mis compañeros de la mesa de honor nos permitan entregarle un reconocimiento a la diputada. Y antes déjenme leerlo. Reconocimiento a la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto por su valiosa aportación como ponente en el segundo foro Análisis y propuestas a la iniciativa de reformas del artículo 159 y derogación de la fracción 19 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, aquí en el campus Los Cabos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sí, si nos ponemos de aquel lado para que salgan todos antes de irme. Y si le damos la palomilla, para todos. Faltan los otros dos reconocimientos. Ajá, sí. Hay que bien, nada más para concluir, nada más quiero agradecerles a quienes nos visitan. El tema del combate a la corrupción es de interés de toda la sociedad y a nosotros nos complace mucho que este análisis se haya presentado aquí en la universidad, porque es la universidad de todos, es la universidad pública, nos compromete más, pero sobre todo en la parte de la formación de los jóvenes.
muy amables, y a los profesores que nos apoyaron con la presencia de los muchachos. A los jóvenes tomamos el acuerdo de que no vengan el lunes a clases. ¡Eso! Vamos a entregarle los reconocimientos a los demás, si me permiten. Le vamos a entregar el reconocimiento al maestro Lenín Emiliano Ortiz Amado, a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estimado, y al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy. Si se fijan, la diputada Lupita hubiéramos querido que también egresara a la universidad, pero aquí hay puros egresados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Felicidades. Para cerrar nuestro evento, vamos a abrir una pequeña temporalidad para poder intercambiar preguntas y respuestas con los participantes de la mesa, quienes se quieran acompañándonos. Hay algunos micrófonos que están disponibles, que son inalámbricos, entonces para tener algún tipo de orden les pediría que si pueden levantar la mano desde donde se encuentren y llevaríamos el micrófono hacia donde estén para que podamos hacer la dinámica y trataríamos de hacerlo un poquito fluido. Les pediría que en atención, incluso al respeto del mismo tiempo de ustedes, tratáramos de ser puntuales en la pregunta para que pudiera ser la respuesta también de esa misma forma, ¿sí? Entonces, por allá tenemos a Arandi, que levantó la mano para una pregunta. No sé si me apoyan con el micrófono inalámbrico. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Pues muchísimas felicidades por este esfuerzo y pues que continúen de aquí hasta que sea votada y aceptada esta iniciativa. Tengo entendido que hay otras propuestas también para integrar a la Constitución de Baja California Sur y me gustaría muchísimo que el maestro Lenin nos platicara brevemente estas propuestas. Una incluye, creo que se formalice y se integre la figura del sistema estatal anticorrupción, porque este esfuerzo no es único y esta carrera no es corta, es larga, y realmente ahorita tenemos esta propuesta, pero hay muchas otras de parte de el sistema estatal anticorrupción, y me gustaría escuchar un poquito más de ello también para que los estudiantes sepan un poco más ampliamente de qué se trata todo este esfuerzo. Muchas gracias, Arandi. La compañera Arandi, ella es representante de una cámara acá en Los Cabos y forma parte del sistema a través de la red ciudadana anticorrupción, y retoma un tema importante que no era el espacio del foro, pero sí es importante aprovechar la oportunidad, que son las propuestas de reformas constitucionales que han salido del esfuerzo del sistema. Una de ellas, del cual yo me siento sumamente honrado, es que el Comité de Participación Ciudadana presentó, no solo el comité, sino con el apoyo de la red, presentó una iniciativa para reformar la Constitución con el objetivo de que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción se constituya en un órgano constitucional autónomo, es decir, que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio, la posibilidad de tener su presupuesto, la posibilidad de realizar de una manera más eficaz, ¿no?, con eliminar el sesgo que se pudiera tener al depender administrativamente de un poder, las investigaciones de la Fiscalía. Este es un paso que estoy convencido que se dará, esperemos que se dé todavía en mi gestión, ¿no?
pero sin duda estoy convencido que se va a dar, y esto va a transformar una realidad en el combate a la corrupción en Baja California Sur. Pero además el Comité de Participación Ciudadana y la Red Ciudadana Anticorrupción traen una iniciativa también a la Constitución que es de suma importancia, que es la designación de los órganos internos de control. Tan solo este tema nos daría la oportunidad de abrir un foro y recalcar la importancia. Voy a tratar de ser muy breve, pero ejemplificativo. Los órganos internos de control son los encargados de sustanciar, revisar las faltas administrativas de los servidores públicos y el adecuado manejo de los recursos públicos, ¿no? Y estos órganos internos de control son las contralorías municipales, pero además todos los órganos descentralizados como los APAS del Estado, como la propia universidad, como las dependencias que manejan recursos, Secretaría de Finanzas, Economía, que tienen órganos que tienen que hacer esta función. Pero ¿cuál es el problema? Que estas personas son nombradas directamente por su jefe, es decir, al contralor lo nombra el presidente, y esto le genera un problema de origen. No puede investigar a su jefe, ¿no? Es una realidad. Pero además le genera que tengamos un contralor que sea valiente y que investigue a su jefe, pues seguramente ese contralor tiene los días contados, por la gestión obvia de que va a llegar otro presidente municipal y automáticamente estas personas son relegadas. La iniciativa lo que busca es profesionalizar, que los órganos internos de control sean designados, los titulares sean designados por el Congreso del Estado y les establezca una temporalidad mayor, ¿no? Por ejemplo, haciendo el comparativo, la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción tiene una temporalidad que son 7 años. Esta temporalidad y esta autonomía que tenemos de poder decidir y a quién investigar es lo que nos hace fuertes. En el caso de los órganos internos de control, no tienen esta autonomía porque los puede remover su jefe de manera libre. Entonces, esta es una iniciativa que seguramente habremos de comentar en otros foros, pero que es de suma importancia para la transformación de combate a la corrupción a través de estos órganos internos de control, que para hablar digamos en materia penal, yo los llamo los primeros respondientes del combate a la corrupción, es decir, son los que tienen el primer contacto, pero están completamente limitados, ¿no? Entonces, gracias Arandi por recordarnos el tema, además que es un tema para el foro y a visibilizar. En Baja California Sur es uno de los estados que tiene una amplia facultad ciudadana para iniciar leyes, es decir, cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa de ley, ¿no? E incluso ya ha habido reformas al Código Penal, por ejemplo, donde en un determinado momento el Congreso consideró que el robo tenía que ser de querella. Esto generó un problema bien grande porque la gente no es el dueño regularmente, o en algunas circunstancias pues no es dueña de su casa. Entonces esto generaba un conflicto muy grande. Fue una iniciativa ciudadana que presentó el licenciado Paul José Contreras, que fue la que derivó en el cambio de esta reforma. Es decir, ya tenemos casos de éxito y además abrir al foro esta posibilidad de poder en su momento no esperar a que las autoridades presenten una iniciativa, sino los propios ciudadanos lo realicen. En este caso, el Comité de Participación Ciudadana, con esta atribución que tiene ciudadana completamente, ya lo ha ejercido. Gracias. Hay una pregunta también del licenciado José Guadalupe Luna Durán. Si me apoyan, pues mucho, gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Bien, principalmente fiscal Soleni, en esta posibilidad de ir justamente
consejos, principalmente de este sistema de anticorrupción. Por supuesto, esta comunicación es muy importante con los jóvenes que se encuentran el día de hoy, especialmente acudir a nuestras máximas casas de estudio que se encuentran en todas las universidades. Es muy importante que se difundan todas estas cosas, porque partiendo, lejos de una pregunta, creo que voy a colaborar un poquito con la participación de ustedes. Es una situación de verdad que como autoridad jurisdiccional es escaso. De hecho, aquí está nuestra presidenta de la Asociación de Abogados de Los Cabos, que es una importancia. Son escasos principalmente las denuncias que hay en contra de los servidores públicos, y ello es un derecho ustedes procesales y constitucionales que está en nuestra Carta Magna, principalmente en esta derecho de igualdad que se encuentra en el artículo 1. Por supuesto que choca con las convenciones de los que México es parte, y el artículo 1, o sea, en los Estados Unidos mexicanos todo el mundo gozará de los derechos humanos, y que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a todas y cada una de las personas. Ahí está, nadie debe tener privilegios ni servidores públicos de alto nivel, ni de medio, ni los de abajo. Todos tenemos esa obligación de respetar nuestras propias leyes. Y para la información breve, en nuestro Código Penal, así abundando un poquito la participación de los panelistas, es precisamente en el capítulo 16 del Código Penal que el Estado de Baja California Sur establece todos los hechos de corrupción de los cuales ustedes pueden presentar denuncias. Por supuesto que una de las trabas es todos los funcionarios de alto nivel, llámese públicos, judiciales o de cualquier otro ámbito, sí tenemos ese juego, y no puede ser. O sea, ante esta desigualdad, por supuesto, de la ley, ustedes enfrentan este principal problema de dónde denunciar ante la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos, o bien ante diversa fiscalía, como lo es el sistema anticorrupción, que es precisamente esta parte. Y abordando los clásicos delitos, es el de cohecho, peculado y el de confusión, que precisamente se encuentran ahí establecidos en el artículo 284, 285, 286 del Código Penal. Ahí pueden decidir. Y la descripción de servidor público lo encuentran en el artículo 268 de dicho Código Penal. Ahí viene la clasificación. Entonces, cuando ustedes van a denunciar a un servidor público, no encontramos la instancia correspondiente, porque bien lo dice el maestro Lenin, o bien acudimos a la Contraloría Interna, en este caso la Contraloría, o a la Contraloría Interna del Tribunal, que en este caso es Visitaduría Judicial. Ahí pues, pero ¿cómo vamos a denunciar a un servidor público si antes tenemos que enfrentar todo este procedimiento de desafuero? Entonces, la participación de ustedes como jóvenes es bien importante para abonarle a esta impartición de justicia que sea pronta, expedita, y sobre todo, por supuesto, en ese derecho a la presunción de inocencia, que también es uno de los puntos que todas las personas tienen o tenemos en este ámbito antes de acudir a un tribunal. Sin embargo, es importantísimo que ustedes participen en estos foros universitarios, en estos foros académicos. Por supuesto que no somos ajenos como autoridades jurisdiccionales, estamos atentos a lo que sucede, y por supuesto somos de verdad, lo digo de corazón, de cero tolerancia a la corrupción, y sobre todo de que en Baja California Sur, en los tribunales de la Federación, la justicia no se vende, no se compra, se imparte principalmente. Este es algo que ustedes deben saber y que tienen a su lado a todas las autoridades para poderlos escuchar, y es importante esos sistemas que señala el maestro Lenin, principalmente difundir esta parte para que este sistema de corrupción se concrete y que no quede nada más en palabras, en foros, pero su participación es muy importante. Nada más quería hablar de eso. Gracias, licenciada. Gracias a todos por su participación. Quedo a sus órdenes. Siempre estoy en el Centro de Justicia Penal, que se encuentra en San José del Cabo, en el juez de control y enjuiciamiento. Mi nombre es José Guadalupe Luna Durán. Todos sus órdenes. Aprovechando este foro, quiero invitarle a la juventud que hoy se encuentra, y gracias, director, por abrir este espacio con los jóvenes. Y yo quiero hacerles una invitación. Su servidora, soy presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Los Cabos, de Baja California Sur, aquí en la localidad de Los Cabos. Los invitamos a vincularse en las actividades del día a día. Nuestro Estado, nuestra comunidad y nuestro país nos necesitan. Dejemos la apatía un poco, seamos parte
de la transición democrática que es necesaria. Somos parte de la red, hemos participado con las iniciativas ciudadanas, pero tenemos una participación porque nuestro Estado nos necesita, porque prácticamente lo que realizamos no nada más es para beneficio de quienes pertenecemos a la asociación, es beneficio para toda nuestra comunidad. La invitación está abierta, de verdad, es un trabajo que se da con gratitud, pero se da desde las ganas de contribuir a tener una mejor sociedad. Gracias. Agradecemos a nuestros ponentes las contribuciones y a todos ustedes por su participación. Los invitamos a seguir reflexionando en este tema, a tomar las acciones para construir un mejor futuro para Baja California Sur. Buenas tardes. Gracias, Marlene. Muchas gracias. Tenemos una moderadora de lujo que pertenece a la red, también al compañero Miguel Ángel, que está aquí presente, el esfuerzo de también venir por sus propios medios. Le agradecemos mucho su presencia. A todos, muchas gracias. Señor juez de control, que bárbaro, muchas gracias por su aportación para los jóvenes y para todos. Nos enriquece ver cómo opinan también las autoridades. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Ahora la diamita tampoco está muy chiquita. Ahora acá. Primera. ¿Tiene que decir Chayán?